Muy buenas, bienvenidos de nuevo otra vez más a otro café, reflexión en este caso. Hoy no vamos a hablar tanto de neuros, sino un poco lo que he estado viviendo estos días, ¿no? Creo que me viene bien, tanto a mí como si a alguien que está escuchando este vídeo, pues para un poco asentar lo que vengo a comentar ahora. Empezamos con el café. Hoy seguimos con el mismo café último de Bali y la misma cafetera, la Vialetti. Como no, voy a limpiarla y os cuento. Este vídeo en principio iba a hacerse o lo iba a enfocar desde un punto de vista más de la fisioterapia antigua y la fisioterapia de hoy en día, ¿no? Más actualizada o bueno, como quieras llamarlo. Pero ayer tuve una charla con un hombre un hombre mayor de 84 años que fue piloto de coche y la verdad que un hombre con un carisma y un aura, como se suele decir, bastante grande, ¿no? Así que claro, cuando estuve allá hablando con él, que bueno, ya iréis viendo vídeos en relación a esto y a ver cómo también va avanzando un poco el tema, me dijo algo que se me quedó grabado y bueno, y llevo pues me tiré ayer toda la tarde pensándolo y esta mañana y he dicho, tengo que meterlo en el vídeo. De alguna manera tengo que buscar la forma de que esté dentro del vídeo, ¿no? La cosa es que voy a hablar un poco en relación a lo que me ha estado pasando estos días y que creo que si me seguí en Instagram, el último vídeo que he subido, hablo de que creo que he sido rápido a la hora de intentar llegar a donde yo quiero llegar. Entonces este hombre, en relación al deporte, me habló de motorsport, ¿no? De los coches. Me habló de tres conceptos, ¿no? Lo que es la persona, el circuito y el coche. Y claro, dentro del motorsport pues es algo que puedes extrapolar incluso a día de hoy, ¿no? Puedes extrapolarlo a lo que es la persona como paciente, el coche como las habilidades que tiene dentro de la fisioterapia para poder aportar, porque sí, sería como lo más correcto. Y después tienes lo que es el circuito, que el circuito son cosas que pues vienen incluso desde el medio ambiente, que podrían ser, por ejemplo, pues todos esos factores ambientales o todo lo que es aquello que uno no controla dentro de pues la vida, ¿no? Como dicen al final los estoicos, la dicotomía del control, donde si al final tú no tienes capacidad para controlarlo, pues no merece la pena entrar ahí, ¿no? Por supuesto, este hombre al final pues estuvimos desglosándolo, estuvimos hablando pues sobre cada uno de estas esferas que me definió. Hicimos mucho hincapié en lo que es la propia persona, ¿no? Porque al final es donde a mí me interesa dentro de la fisioterapia entrar, porque me encantan los coches, pero no tengo ni idea de mecánica ni de ingeniería, más que lo mínimo y justo, pero para llegar a un nivel de Fórmula 1, pues evidentemente no. Entonces me comentó algo muy curioso y es que incluso una persona de 84 años me decía que había gente que era capaz de él, habiendo sido piloto de coche y llegando al nivel que llegó con 50 años de experiencia, como que pretendían, sin haber cogido un coche o habiendo cogido el coche 5 o 6 veces en circuito, ya ser mejor que él. Y que a él le sorprendió, ¿no? Y va un poco en relación con lo que vimos en otro vídeo, que no sé si lo habéis visto, que es un poco sobre la opinión hoy en día, porque parece que todo es opinión y no puede ser todo opinión, porque entonces hacia dónde vamos, ¿no? Es un poco irrisorio, ¿no? Estuvimos hablando y me sirvió porque hice un poco clic con el vídeo que iba a hacer hoy en relación a lo que es el ya, la inmediatez que existe hoy en día, ya que, bueno, como sabéis, pues estamos expuestos a un montón de situaciones hoy en día que son bastante rápidas y pues ya sea por ejemplo con redes sociales, un montón de cosas, que es que al final pues todos nuestros receptores dopaminérgicos, como se habla ahora en redes, ¿no? Estás quemado, estás frito, pero es que al final se extrapola a todo, ¿no? Tú quieres la inmediatez ya y creo que por eso un poco la fisioterapia hoy en día no avanza y va un poco más enfocada hacia lo que es el síntoma. Pero bueno, eso hablamos al final del todo. Seguimos con esto porque me parece interesante que lo asentemos. Y como ya os decía al principio, como que yo pretendía llegar a ser ese fisioterapeuta ya. Y al final un poco la obsesión te hace saltarte pasos
porque o crees que sabes, o crees que estás preparado, o crees que por comparativa propia, no con el resto, dices es que tengo que estar aquí y quizá no es así. Y dentro de la persona, con este hombre hablamos de 4 fases. Primero hablamos sobre un poco lo que es el porcentaje de la población, de el 80, el 10, el 5 y el 5. Y hicimos hincapié en esos pasos que hay que seguir, donde en el paso 1 eres pues un estudiante, aprendes poco a poco, vas paso a paso, step by step. En el paso 2 lo desglosamos un poco como si fuera la prueba, el error y ensayo y error y práctica, para que en el tercero, cuando ya estás llegando a esa especie como de nivel alto, ahí ya estás un poco distinto, ¿no? Estás mejor incluso. Y la historia es que realmente en el cuarto paso es la excepción, es la excelencia. Y esto no lo hablamos, pero es un poco el hilo con el vídeo que yo quería hacer hoy. Que el vídeo que quería hacer hoy iba enfocado a qué es la perfección. Porque hoy en día vivimos en un mundo, como ya he dicho, muy rápido, y la perfección es algo deseada durante toda la vida, en muchísimos ámbitos. En las matemáticas, en la belleza, en la fisioterapia, en cualquier ámbito, incluso en Dios se busca la perfección. Entonces, ¿qué es esta perfección? Y bueno, vamos fuera que te cuento. Y bueno, hoy no toca leche, toca americano, porque estoy viendo que me está sentando bastante mejor que la leche, así que con agua. Y ya que estamos fuera, ahora vamos un poco con las acepciones que he resumido de lo que es el concepto de perfección, ¿no? Y que al final me va a servir para poder hilar con la fisioterapia. Entonces me la he apuntado para que no se me extravíen mucho. Como no, empezamos con Platón. Entonces Platón habla de la idea perfecta que existe en el mundo de las ideas, lo que buscamos pero nunca alcanzamos lo material. Entonces, si al final aplicamos esto a lo que es la propia fisioterapia, nunca existe un protocolo perfecto, entonces el paciente perfecto tampoco existe y la técnica que funciona siempre. La segunda sería enfocada a la perfección como ausencia de defectos, es decir, 0 errores, 0 margen, nunca te equivocas. Entonces, aplicado a la fisioterapia, es como aquel fisio que nunca se equivoca. Yo todavía no he tenido práctica en clínica como tal, sí con pacientes, pero a domicilio, pero claro, si uno realmente piensa que no se equivoca, pues es un problema, porque puede incluso causar algún tipo de mal, más que un bien. La tercera acepción dentro de este concepto de perfección es la excelencia funcional. Es interesante porque no significa sin errores, significa optimizada para su propósito. Es decir, por ejemplo, un reloj suizo tiene una función y la cumple correctamente. Y aquí entra un poco el concepto con la parte de fisioterapia, es decir, un protocolo que a lo mejor funciona con un 85% del paciente, ¿qué pasa con el 15% restante? Porque al final, si cumple esta función y como tal, no sé si es estancarse o evolucionar, no lo sé. Eso es otra cosa que reflexionaremos otro día. La cuarta como tal la he definido como el proceso no destino. Es decir, la perfección no es llegar, es un camino continuo en donde no es un destino que alcanza y dices ya estoy. Es una búsqueda constante de mejoras, porque claro, la propia concepción y la propia definición del concepto de perfección ya no sería perfecta, porque si existe una perfecta, existe el imperfecto, y entonces como que es contradictorio, ¿no? Para mi criterio, esta búsqueda constante es realmente lo que para mí es la perfección, porque en un mundo cambiante y, por ejemplo, aplicado dentro de la fisioterapia, si un estudiante dio X terapia o X técnica antes y en algún punto de su vida nunca la va a cuestionar o reflexionar, a bien o a mal, pues entonces creo que es un problema, porque no está buscando constantemente adaptarse a lo que está sucediendo en la vida, y entonces al final estancarse tanto como persona como profesional. La quinta de ellas sería la perfección de la aceptación de límites, es decir, saber dónde realmente tu conocimiento acaba y dónde comienza el de otro. Que esto también dentro de la fisioterapia es un tema importante, porque ya no solo dentro de la fisioterapia, sino va hilado también con la parte de lo que hemos hablado al principio, del tema del conocimiento y de la opinión. Porque si yo voy a ir a comer a un sitio y a mí me gusta cocinar,
yo seguramente, por no decir al 100%, sepa menos que la que está dentro cocinando. Y yo no puedo ir, aunque yo sea el mejor fisio del mundo, pensando que como soy el mejor fisio del mundo y soy doctor de no sé qué, no sé cuánto, voy a saber más sobre esa mujer, y no tiene sentido. La sexta como tal sería la perfección como coherencia interna, es decir, que lo que dices coincida con lo que haces, obviamente. Que tu teoría y tu práctica sean las mismas cosas. Si dices que escuchas al piloto, en este caso yo, o escuchas a alguien, lo estás escuchando. Si no lo escuchas, es complicado. Actuar en base a lo que uno dice, no decir y no actuar. También creo que dentro de las redes sociales hoy en día, al haber una extensa opinión y una contradicción entre mucha gente que por un lado dice ser nutricionista o dice ser fisioterapeuta y habla sobre unas cuestiones siendo fisio, o aquellos que hablan de cosas y temas de fisioterapia o nutrición y no es ninguno de ellos. Esto ya es otra cosa que también hablaremos. La séptima sería más enfocada a un poco más subjetividad, como es la belleza, ¿no? Entonces, la estética como tal, la proporción, la armonía, la simetría, entonces aplicada en fisioterapia, sería un poco como la postura, el gesto, la buena postura. Luego la octava, que sería que en general es un poco la que más resuena, que es la perfección como bienestar constante y continuo. Es decir, al final buscar el bienestar tanto propio como el ajeno, que a veces se pierde esa empatía, ¿no? Y rechazando lo que es la acomodación, que también creo que siempre debería buscar, que va un poco hilado lo que he comentado anteriormente sobre la búsqueda de la perfección constante en uno mismo y no quedarse estancado, porque la vida va a un ritmo y el tiempo va a un ritmo que si tampoco sigues ese ritmo puede que no avances tú a nivel profesional, personal, y quizá eso de alguna manera te pille y te arrolle en el futuro. Entonces yo me doy cuenta dentro de la fisioterapia sobre esto y creo que bueno, es importante al final. Me sirve también para hilar lo que es la parte de experiencia o conocimiento, porque si pasamos esta parte de lo que es la acomodación dentro de la propia fisioterapia, todavía tengo mis dudas de cuál es mejor, porque claro, lo mejor evidentemente es basado en ciencia, hasta ahí estamos. Pero muchas veces escucho la narrativa de profesores, de gente que conozco más mayor, de que esto es que a mí me ha funcionado toda la vida, o esto funciona, o esto... Entonces no lo sé, no tengo ni idea, todavía es muy temprano, a mis 22 años todavía es complicado. Así que nada, al final lo mejor es que tú elijas para ti qué es tu perfección, cuál es tu propósito, a qué vienes, cuál es tu telos, como decía en el primer vídeo, y a qué vienes un poco hoy en día para poder gestionar todo lo que haces en tu día a día. Y al final, pues si eres piloto o eres fisio, pues tanto como si eres fisio, si te ha venido bien, pues genial. Al final un poco como desglosar todo lo que tengo en la cabeza y mostrarlo un poco, tanto para mí, mi yo futuro, como para el que esté escuchando, como para, por ejemplo, un piloto que sepa un poco la actualidad hoy en día dentro de este mundo y en general. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.